Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Mi nombre es Osvaldo Cordano, soy médico, soy especialista en ortopedia y traumatología en el deporte y medicina deportiva. Soy miembro de la Asociación de Medicina del Deporte de la Ciudad de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Yo inicié mi carrera como médico deportólogo en el año 2001. Estuve en equipos como Vélez Sarsfield, Independiente, y después, bueno, por nuestras circunstancias me vine acá en el 2015 y desde aquí empezamos a trabajar o a continuar con lo que es medicina del deporte y vemos que Calafate tiene mucho de deporte, pero le falta un poquito de impulsar esto. Un poco más de conocimiento, un poco más de el saber qué es la medicina de alto rendimiento y hacia dónde podemos llegar a apuntar. Entonces la charla de hoy, que va a ser de media horita, ¿sí? Vamos a hacer una breve introducción primero de lo que es, de lo que se entiende por medicina del deporte. Luego vamos a agarrar unos niños para ver qué tipo de condiciones tienen, pruebas, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de pruebas y ustedes se van a interiorizar y después si quieren todas las preguntas que están, que les generan dudas, las vamos a responder, ¿sí? A ver si me permite. Bueno, yo puse el título como Deportología Infanto-Juvenil, en donde vemos un montón de gestos deportivos, ¿sí? Si ustedes ven aquí, en fútbol, en atletismo, ¿sí? En ir, venir, correr, saltar, natación, ¿sí? Todo tipo de deporte que nosotros queremos llevarlo del amateurismo, ¿sí? De la práctica común, hacia algo que es un poco más alto, que es la medicina del deporte de alto rendimiento. Bueno, entonces, algunos conceptos rápidos, ¿sí? De decir qué es la actividad física, que no es lo mismo que el ejercicio físico, que no es lo mismo que un entrenamiento, que no es lo mismo que el deporte, ¿sí? Entonces uno quizá cuando uno habla empieza a decir, no, yo hago actividad física, yo hago ejercicio, yo hago entrenamiento, yo hago deporte, pero uno tiene que saber qué es cada una de estas cosas. Entonces la actividad física son actividades de vida diaria, ¿sí? Son actividades que uno hace todos los días, sentarse, pararse, subir, bajar escaleras, ¿sí? El ejercicio físico es algo que ya lo tenemos planeado, ¿sí? Es algo repetitivo, ¿sí? Es algo que hacemos siempre y con una cierta metodología. En cambio, el entrenamiento, acá se me corrió un poquito el slide, es algo que ya tiene más una actividad pedagógica, ¿sí? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? ¿Cuántas repeticiones lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Ya es algo que tenemos que tener un poco más de conocimiento. Y en el deporte ya son actividades con normas, se me corrió el slide, pero son actividades ya con normas, ¿sí? Con reglamentos, el deporte y en un espacio determinado. Uno tiene que saber qué reglas tiene ese deporte para poder aplicarlas y que no sean eliminados o sancionados. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Este tipo de actividades que tenemos a la derecha, ¿no? Donde vemos niños de temprana edad donde comienzan a tener contacto, ¿sí? Con un deporte, con un ejercicio, ¿sí? Y esto es más lúdico, entonces no es lo mismo que llegar a un atleta de 16 años de alto rendimiento que salta en garrocha, ¿sí? Para llegar de una etapa a la otra hay un montón de elementos, ¿no? Que tenemos que sortear y tenemos que mejorar para poder llegar a esto que sí es un alto rendimiento, poder saltar 3-4 metros en garrocha. Lo mismo que en los niños, cuando hacen actividades lúdicas y de juegos, pues ya uno le va interiorizando el diámetro de la cancha, lo que es un arco, en este caso en fútbol, ¿no? Pero así puede ser en tenis, en pádel, en natación, en equitación, en bicicleta, en todo tipo de deporte. Y uno lo tiene que ir orientando. Entonces, hay algo importantísimo que es la maduración, ¿sí? ¿Qué es la maduración? Esto va de la mano con el desarrollo y el crecimiento de todos los chicos, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Fíjense la foto de la derecha, ¿no? Un marcador de punta, no sé cuál es marcador y cuál es el delantero, pero fíjese qué diferencia que hay. Quizá los dos tienen 14 o 13 años, pero acá hay un problema madurativo. Obviamente que en el contacto físico va a tener más ventaja el que es más grande que en el chico en ciertas circunstancias, ¿sí? Si estamos hablando de fútbol, en una marca corta va a tener más ventaja el más bajito, ¿sí? Bueno, esas son todas cosas que uno tiene que ir viendo. Y en el rugby, por ejemplo, fíjense el número 39, que es muy grande, y sí, en este deporte de contacto, puede ocasionar lesiones a los que tienen otra contextura física. Entonces es importante esto, saber en qué etapa madurativa está el niño para saber si el deporte es adecuado o lo que está practicando es adecuado con el resto de los compañeros. Acá. Entonces, como metas a largo plazo, deporte y actividad física, tenemos algo que se llama alfabetización física, ¿sí? Esa alfabetización es poder nosotros de a poco ir transmitiendo
como un nuevo lenguaje, ¿no? Para poder hablar todos el mismo idioma. El alumno, el deportista, el entrenador, el preparador físico, el kinesiólogo, el psicólogo, todos hablamos y nos alfabetizamos, ¿sí? Dentro de lo que es una actividad física o un deporte. El esfuerzo por excelencia, todos se esfuerzan para poder ser un poco mejor, ¿sí? Esto tiene algo que ver también con el alto rendimiento. Y esto lleva motivación, confianza en la competencia, ¿sí? Conocimiento a participar en el movimiento, y esto lo puede llegar a lo largo de toda su vida. El que hace deporte de chiquito y lo incorpora, va a ver que siempre va a tener esa tendencia a hacerlo, y es bueno hacerlo durante toda su vida, evitar lo que queremos, ¿no? El sedentarismo. Y empoderar a la gente a una vida más activa, que todos se muevan, que todos tengan actividad, a incentivar esto, que nos transmitamos nosotros de a poco esto, del deporte hacia una meta para todos. Y lo que tenemos en riesgos, ¿no? En entrenamiento, en actividad física, es alterar el normal crecimiento y desarrollo y la maduración del deportista, o sea, llevarlo muy adelantado, ¿sí? Todo tiene su etapa, todo tiene sus tiempos, las lesiones por sobreuso, o sea, de estar todo el día jugando a un deporte, a la mañana, a la tarde, el fin de semana, correr, saltar, todo eso lleva a que los músculos se tienen que adaptar, y si uno los lleva todos los días con un ritmo bastante sacrificado, hacemos unas lesiones que podemos saber que se llaman por sobreuso, por hacer mucho, ¿sí? Y después hay un síndrome que se llama burnout o síndrome del quemado, que es que los chicos hicieron tanto que en un momento ya no quieren hacer más actividad física porque se cansaron. Esto también hay que evitarlo. Entonces, en crecimiento y desarrollo hay un montón de cosas, ¿no? Para mostrar cómo crecen los niños, hay tablas para esto, ver el percentilo, los pediatras lo hacen todos, ¿no? Este chiquito es más alto, es más bajo, se va buscando en curvas, ¿no? Está creciendo bien, va a un ritmo de crecimiento habitual, está un poquito acelerado en el crecimiento, está un poquito retrasado en el crecimiento. Y fíjese esta curvita que tenemos acá, que nosotros miramos mucho, ven que hay dos lomitos acá. Estos son picos que se llaman picos puberales, ¿sí? Cuando los chicos pasan de niños a adolescentes, en ese pico puberal hay mucha estimulación de hormonas, y es cuando el niño empieza a tener el mayor desarrollo a nivel madurativo, y es donde más la actividad física aprovechan para poder hacerlo. Lo mismo que de este lado tenemos una manito, y esa mano es una radiografía que vimos nosotros y valoramos la edad ósea, se llama. Entonces, si yo les saco la edad ósea, no es la misma que la edad cronológica. Yo puedo tener un niño que tenga 12 años y cuando le hago una radiografía tiene el cartílago de crecimiento de un niño de 8, ¿sí? Entonces, nosotros en esa etapa madurativa está un poco retrasada, que después va a alcanzar al resto, pero en ese momento no. Y hay otros que tienen una edad madurativa más adelantada, y cuando le hago una radiografía a un niño con una placa y veo una radiografía que es de 12 años, quizá tengo una radiografía ya de una mano de un adulto, ¿sí? Y estas son todas cosas que valoramos para saber en el momento ese dónde está el nivel de maduración. Lo mismo, bueno, hay caracteres de niños genitales, ¿no? Que se llama Tanner, son estadios, que también nos evalúa para saber dónde está ubicado. Los datos cognitivos, ¿sí? Si entiende las consignas, ¿sí? Entiende que yo digo, bueno, 2 para acá, 2 para allá, 4 saltos más, eso lo tienen que ir entendiendo, y yo en un niño que comienza fútbol a los 4 años quizá no lo van a entender como yo lo ordeno, ¿sí? Pero en un mayor de 16 sí va a entender. 4 saltan 10 pasos para allá, y esas actividades cognitivas también evaluamos porque el deportista lo tiene que entender. Y después todo esto que son los humores, ¿no? Esto también hay que entenderlo. Estamos hablando de chicos que son adolescentes, niños, niñas, que tienen cambio de humor, que a veces vienen bien, a veces vienen con una angustia, con un problema, o a veces vienen, como decimos, con todas las pilas. Pero bueno, esto también hay que valorarlo en el momento que estamos haciendo la actividad, y si lo detectamos hay que trabajarlo. Bueno, y acá, bueno, cuando uno crece, ¿sí? Hay dos términos médicos, les voy a hablar un poquito, que son de hiperplasia, que es el aumento de las células, que eso lo tenemos todo a medida que crecemos, y la hipertrofia, que es el aumento del tamaño celular. Cuando uno ejercita un músculo, vieron que se hace más grande porque uno hace ejercicio, eso es hipertrofia, ¿sí? Lo que sí tiene que estar acompañado del aumento del número de células, que es durante el crecimiento, ¿sí? Para que no sea esto desproporcionado. Eso está todo escrito en distintos libros, ¿sí? El desarrollo es un proceso dinámico de funciones biológicas, psicológicas y sociales
que siempre están interactuando, ¿sí? Esto también va a que el chiquito de a poquito tenga su autonomía. Después, a medida que crece, él va a hacer sus ejercicios, sus actividades en forma propia, adquiere su autonomía. Y lo que tenemos también importante es esto, el potencial de crecimiento. Uno evalúa el potencial de crecimiento, que son las condiciones de vida, nutricionales, psicosociales, ¿sí? Si son favorables, el potencial va a ser completo, ¿sí? En cambio, si al contrario las condiciones son un poco menores, ¿no? Ambientales desfavorables, el potencial va disminuyendo, porque está preocupado en otras cosas y no enfocado a la actividad deportiva, a la actividad deportiva, y que disminuye el crecimiento. Hay un montón, las hormonas de crecimiento alguna vez escucharon, ¿no? Hormonas de crecimiento, que algunos deportistas la tienen baja, y hubo un caso simbólico que era muy chiquitito, y tuvo que ir a Barcelona y le dieron un tratamiento y ahí creció, y un genio, ¿no? Que fue, pues, que es, ¿no? Lionel Messi, y ayer hizo 2 golazos. Ahí tienen, esos son ejemplos. Y nosotros acá, para poder determinar la hormona de crecimiento y si realmente esa hormona está bien y se activa y va a tener potencial, simplemente con dosar algo que se llama inmunoglobulina F1, que antes se llamaba somatomina C, no importa, eso lo tenemos que medir y decir, sí, está presente, este chiquito va a tener potencial de crecimiento. Si no la vemos presente, podemos detectar y decir, vamos a estudiarlo o vamos a mandarlo al especialista para ver qué pasa, por qué no está presente este modulador. Y estos análisis se hacen en el Hospital Samix, se hacen en los laboratorios privados y son muy fáciles de detectar con un análisis de sangre, ¿sí? Eso es importante. Y hay que tener en cuenta que este pH-B que puse ahí es ese pico, ¿no? En ese momento, ¿no? El pico de la adolescencia, donde este valor se triplica porque crecen, ustedes los adolescentes lo ven un día y a los 2 meses lo ven pasándolo a 1, ¿no? Esto porque triplican los valores de potencial de crecimiento. La de maduración ya hablamos. Bueno, los tejidos como van madurando, seguimos de largo, hay sistemas que maduran primero y otros que maduran un poquito después, está todo escrito en tabla, y esto es importantísimo, ¿sí? En los chicos, adolescentes y en etapa de crecimiento, el cerebro es un Pac-Man, ¿sí? Consume mucha glucosa, la glucosa da energía, entonces los niños siempre tienen que tener un buen estado nutricional, ¿sí? Y respetar lo que son la alimentación, ¿no? Y no comer tanta comida chatarra, e ir un poquito más a lo que es más saludable, ¿sí? Bueno, para eso también en el equipo siempre presente una nutricionista, que en algunos casos hace falta para acompañar este proceso. Esto un poquito, nada, es rápido. Ahí para poder hacer una actividad, para uno dice corre hasta el auto y volvé, eso es muy explosivo, ¿sí? Entonces ahí empiezan a jugarse los sistemas energéticos, que tiene que ver mucho con la glucosa, porque nosotros necesitamos glucosa en los músculos, ¿sí? Para poder activo y en el momento de correr salir disparado, y eso es toda energía que empezamos a gastar, para eso tenemos que tener buena alimentación. Y después cuando uno corre un poquito más, lo gasta otro tipo de, se llama glucólisis anaeróbica, y si uno tiene que correr una maratón ya entra un sistema aeróbico, que es otro sistema. Pero lo que quiero mostrar acá es que en los adultos es distinto el sistema energético que en el niño cuando se van disparando las curvas. Entonces uno tiene que siempre medir esto para no hacer la misma actividad de adulto en un niño. Un niño no es un adulto chiquitito, ¿sí? Hay que adaptarlo a todos, ¿sí? Entonces siempre hay que tener esa mirada. Bueno, ¿por qué? Porque miren esto que pongo acá, que quizás no es tan engorroso, yo lo voy a explicar, que se diferencia la activación muscular. Entonces, la fuerza de contracción voluntaria máxima, la velocidad de contracción en niños es más baja. O sea, si yo lo agarro a Jesús, le digo, anda corriendo hasta allá y volvé, él contrae el músculo de una manera que si yo lo hago el chico lo contrae de otra, ¿sí? Porque todavía le falta esa madurez, tiene unas fibras que se llaman más rápidas, tienen menor cantidad de esas fibras rápidas. Y lo que hacen es un movimiento, dice, de co-contracción, agonista-antagonista. Le voy a mostrar un ejemplo. Yo tengo un músculo acá adelante, que tiene un nombre, se llama cuádriceps, y un músculo acá atrás que se llama isquiotibial, ¿sí? O sea, yo para poder golpear la pelota, acá lo que hago es estoy moviendo el cuádriceps
y alargándolo y achicando el isquiotibial. En el adulto es fácil, porque yo lo contraigo y alargo. En el niño se dan los dos movimientos a la vez. Entonces quizá cuando el chiquito dé la patada, ¿sí?, a la pelota, al estar haciendo los dos movimientos puede lesionarse más fácil que un adulto, ¿sí? Y lo vemos exteriorizado en una lesión que siempre aparece en la rodilla, que alguna vez, no sé si alguna vez escucharon, que hay como un desprendimiento de un cartílago, que le dicen al chiquito, no, pare, por un mes no juegue, que tiene un nombre propio, que eso se produce cuando hay sobreuso y cuando están haciendo un gesto deportivo, precisamente por esto de la co-contracción y por la cantidad de deporte que hacen en la semana. Esto será por sobreuso, ¿sí? Esto es una rayuela, pero siempre uno marca en el piso, le va haciendo pruebas, que salte para la derecha, para la izquierda, tanta longitud. Esto es para adquirir motricidad y de paso estimular todo lo que es el sistema neuromuscular. Fíjense, este es un salto excelente de Garrocha, ¿sí? Para llegar a esto hay que superar un montón de etapas y tiene que tener un control del movimiento perfecto. Esto es lo que apunta el alto rendimiento. Lo mismo fíjense este gesto deportivo, ¿no?, que es maravilloso. Es una jugadora de beach volley donde está tratando de rematar, ¿sí? Pero no, beach volley no, es beach handball. Y fíjense todo lo que hace, ¿no? Se arquea, tira el cuerpo hacia adelante, las piernas para atrás, flexiona la rodilla y todo. Es un gesto, ¿sí?, deportivo muy valioso. Y gesto deportivo hay en cada deporte, ¿sí? Cada deporte tiene gesto deportivo y hay que hacerlos bien porque si no se lesionan. Bueno, siempre recuerdo de Maradona, ¿no? Él era una persona muy potrero, ¿no? Es potrero puro. Y fíjense los arcos que usaban, ¿no? ¿En dónde entrenaba Maradona? Bueno, pero hay casos que son excepcionales, ¿no? Maradona era un jugador muy completo, pero estos casos son 1 en 20 millones, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es esto, uno siempre en todo lo que yo dije, desde el punto de vista médico, uno aparte de estar mirándolo al deportista, tiene que empezar a hacer un poquito de tablas, ¿no? Y esta es una muy interesante, donde acá está en inglés, no importa, pero uno va midiendo, ¿no? Acá arriba está la edad y acá va pasando por los ciclos, ¿no? Y donde uno puede ubicar quizás a él y decir, bueno, a ver, a él, vamos a ver, ¿en cuántos años tiene? ¿Cómo tienen que estar las habilidades iniciales básicas? Habilidades iniciales básicas es correr, trepar, saltar, entender alguna consigna. Fíjense que acá estas habilidades básicas primero están grandes y después el chico ya las va incorporando y ya las hace solo, ¿sí? Cuando va a saltar un córner, salta solo, nadie le tiene que enseñar. En cambio, estas que son SSS, que son habilidades específicas de cada deporte, uno empieza con algo chiquitito y cuando llega a la adultez ya la tiene que tener esa habilidad del deporte, saberlas hacer, ¿no? En básquet saber desde dónde embocar, el cálculo, en los niños patear un tiro libre, o sea, todas esas habilidades específicas del deporte van aumentando a medida que el niño crece, ¿sí? Y después uno evalúa la agilidad, la rapidez, la potencia, el estiramiento, y fíjese que está justo en este PHB, que es ese pico, ¿no? Ese pico que dijimos antes, que es en esa adolescencia, ¿no? Donde ese pico hormonal hace que desarrolle todo su potencial de crecimiento deportivo. Después hay algo que se llama especialización temprana, que esto es un poco específico, porque yo sé que acá hacen danza o algún tipo de actividad, ¿cómo se llama? De gimnasia, sí, gimnastas, ¿no? Hacen ¿cómo? Gimnasia artística. Entonces, y esos empiezan con una edad muy temprana, ¿sí? a hacer este tipo de deporte. Lo que pasa es que los niños en alto rendimiento es como que abandonan un montón de otras cosas para dedicarse exclusivamente a ese deporte. Ustedes ven los de elite, ¿no? Que son los que hacen saltos, ¿cómo se llaman los del...? Sí, saltos largos, y todo eso.
Todo eso, y cuando tienen temprano los gimnastas, ¿viste? Las niñas rusas que tienen 12, 15 años, tienen alta flexibilidad. Y eso desde chiquitas ellas, bueno, tienen que abandonar el colegio, dedicarse al deporte, y eso la verdad que es contraproducente. Pero cuando es una especialización temprana hay algunas ventajas, pero hay muchas desventajas que son, como dije antes, el burnout, o sea que se agotan enseguida, abandonan el deporte, se aíslan socialmente, dejan el colegio, ¿sí? Son carreras deportivas cortas, y se aumenta la cantidad de lesiones. Y la diversificación temprana, que es lo que apunta a todos los niños, que todo el mundo haga todo deporte, que puedan correr, que puedan saltar, que puedan hacer básquet, fútbol. O sea, la diversidad hace que el chiquito vaya incorporando un montón de habilidades que puede pasar de un deporte al otro. Y le da mucho más confianza. Esto no importa. Vamos a seguir un poquito más. Esto es algo interesante, que es lo que es en alto rendimiento. Fíjense acá esta flechita. Esta flecha me lleva al podio, ¿sí? El podio es lo máximo. En una olimpiada es estar entre los 3 mejores del mundo. Para esto tengo que empezar a superar un montón de escaleritas, donde la primera es la actividad inicial, las actividades fundamentales. Esto es aprender a entrenar, ¿sí? Uno tiene que enseñarles lo que es el entrenamiento y tienen que aprender a entrenar. Después entrenar el entrenamiento, ¿sí? Que es otro pilar para poder sortearlo. Y después entrenar la competencia, ¿sí? Que es otro escaloncito. Y después ya superar, ganar en el entrenamiento. Y con eso llegamos a la medalla de oro. Los riesgos, como dijimos, son las lesiones que podemos tener. El calzado, me gusta hablar mucho del calzado deportivo. Cuando los chicos van a entrenar, quizás deberían hacer entrenamiento con una zapatilla que sea más blandita, y cuando van a jugar al fútbol, hacerlo con el botín, porque a veces entrenan con el botín y con la zapatilla, y eso a veces ocasiona lesiones, ¿sí? En el básquet, ustedes vieron en la suela del básquet que hay como un circulito ¿lo vieron en la suela? Eso para facilitar se hizo por el giro, ¿sí? En el básquet se usa mucho el giro y es para que no quede trabado, porque eso es otra. Entre el calzado y la superficie podemos quedar trabados y ocasionar una lesión de rodilla. Evaluaciones ortopédicas, tenemos que ver cómo está el chico, si está con una escoliosis, que es un desvío de la columna, cómo tiene las piernitas. Uno cuando nacen siempre son chuequitos, después se tornan un poquito con las piernas para afuera durante los 3 años y luego enderezan, pero eso hay que ir viéndolo para saber dónde estamos ubicados. Y bueno, evaluaciones funcionales es todo lo que uno atiende al niño y al deportista en, rango de movimiento, cuánto mide los miembros inferiores y superiores, los dedos de las manos, a qué estaría apto este chiquito. Si yo veo un niño que tiene una mano grande, ¿sí? Y 10 alto, y la aptitud de este niño va a ser o la natación o el básquet, o arquero. Siempre nunca dejar de lado la evaluación cardiológica. Y hay algunos tests que se llaman, como en este caso, que se llama salto contra movimiento, o sea, se lo hace agachar al chico y saltar. Este era un chico que tenía una lesión del lado de la cadera, así, porque había a veces arrancamientos de la parte del huesito por sobreuso. Entonces después se hacen pruebas a ver si ese salto ya está recuperado para volver a la cancha. Hay algunos test que se llaman del ojo dominante, del hombro dominante, que ahora lo vamos a hacer con Sofi, y vamos a probar. Esta es la lesión que decíamos, que es muy dolorosa, del cartílago de crecimiento de la rodilla, y esto se trabaja, o sea, se evita haciendo un gesto deportivo bueno. Evitar esto, el burnout deportivo. Esta era una campeona del mundo de atletismo que tuvo que abandonar medalla de oro por estrés, ¿sí? Y siempre esto, ¿no? El abordaje del deportista con el médico, hablando con la familia, con el niño, recomendaciones nutricionales, de hidratación, de horas de sueño, que es importante, cuánto duerme el adolescente, cuánto duerme el niño, todo eso es importante para que tenga un alto rendimiento deportivo, y evitar lo que son los suplementos. Obviamente que en niños los suplementos no. Lo que hablamos del calzado, ¿sí? Adecuado para cada deporte, ¿sí? Hay algunos que tienen en el talón, son zapatillas que son supinadoras, otras que son pronadoras, otras que son neutras. Esto al evaluar al niño sabemos
cómo está la pisada y ahí saber qué tipo de calzado debe usar para evitar lesiones de rodilla, de columna o de cadera. La pelota, que no tiene que ser muy pesada, tiene que ser adecuada a ellos. El campo deportivo, donde van a jugar, las dimensiones, ¿sí? No podemos llevar a ellos lo podemos llevar a cancha de 11, pero sabemos que va a tener un gasto mucho mayor de energía del que tendría una cancha si tuviera arcos más chiquitos. Y lo mismo que la táctica. Para llegar a tácticas tenemos que explorar también el estado cognitivo del deportista. Bueno, y nada, el principal objetivo de esto es disfrutarlo. O sea, todo lo que te hacemos o lo que los chicos no tienen que estar obligados. Sabemos que a veces la exigencia las ponemos nosotros como papás. A mí me pasa, yo llevo a un chiquito y digo, ay, patea, corre. Y bueno, hay que llevarlos de a poco, ellos tienen que disfrutarlo. Es la mejor manera que lleguen a futuro al mejor rendimiento que en un deporte que quieran, que les gusten y que nosotros podamos acompañar disfrutando junto a los niños.